Los días 27, 28 y 29 de febrero se realizó una jornada binacional sobre hidrógeno verde en Paysandú y Colón, Paysandú, Uruguay, Colón, Argentina, y es donde se planea instalar una planta de HIF Global, una empresa que ya tiene una planta en Chile y que tiene la idea de poner una ahí sobre el río Uruguay. Han habido muchas movilizaciones, principalmente desde la parte argentina, de Colón, en contra de la instalación de esta planta que en realidad se ha dado muchos ida y vueltas de si se podría instalar, si no, si un lugar se cambió para otro, pero nunca se dijo que no se iba a instalar y no hay mucha información de qué es el hidrógeno verde, de si estas plantas realmente generan trabajo, si los recursos naturales que se explotan, para quién, para qué. Y bueno, se hizo esta charla, fueron 2 días de talleres y charlas, otro día de una movilización sobre el puente. Ahí fue organizado entre otros por AUTE, también por vecinos y vecinas de organizaciones de Paysandú y de Colón. Y bueno, ahí hubo obviamente gente desde Uruguay y de Argentina participando. Vamos a escuchar y a ver algunos de los participantes que estuvieron conversando ahí con Martina y con Facu, que estuvieron cubriendo las exposiciones de esta jornada. Las pueden ver en nuestro canal de YouTube, ya que hubo 2 talleres abiertos, 2 charlas abiertas que se transmitieron, y entran ahí al canal de YouTube de AUTE y las pueden ver si quieren tener más información sobre qué es el hidrógeno verde y sobre esta planta. También hay una en Tambores. Vamos a comenzar a escuchar a Lucio Cuenca. Lucio Cuenca es integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales de Chile. Él es chileno. Y bueno, va a hablar sobre el hidrógeno verde como una política climática del norte global y el impacto que tiene en nuestros países. Escuchamos a Lucio Cuenca y seguimos conversando sobre este encuentro binacional sobre hidrógeno verde. A ver, yo creo que acá hay que separar, aquí el tema no es, para nosotros no es un tema tecnológico, o sea, acá no es el tema no es demonizar el hidrógeno verde, ¿no? Sino que acá es la política climática que empuja el hidrógeno como una alternativa al uso de los combustibles fósiles, pero es empujada por los países del industrializado, del norte global, como nosotros le denominamos, que quiere encontrar una solución a bajar sus emisiones, pero sin cambiar sus modos de vida, sin bajar sus patrones de consumo energético, de materiales, y finalmente transferirle nuevamente a los países de Latinoamérica y a otros países del sur el costo de estar teniendo estas, entre comillas, soluciones que, mirada desde la mitigación a la crisis climática, nosotros también tenemos bastantes dudas. Entonces se reproducen injusticias, se reproducen desigualdades entre los países, entre los distintos bloques de países, donde nuestros países, sobre todo nuestros pueblos, están nuevamente asumiendo costos, impactos de una reprimarización de nuestras economías y no despegar, digamos, en función de economías más plurales que permitan el bienestar de nuestros pueblos. O sea, yo creo que hay impactos en distintos niveles y por lo tanto también las discusiones, los debates tienen que darse en esos distintos niveles. Ahora, si uno lo ve solo desde el punto de vista de los impactos locales, ¿no? Acá, primero hay estos proyectos parten de la base que nuestros países entregan subsidios, entregan beneficios tributarios, entregan tierras fiscales, entregan una serie de componentes necesarios para estas inversiones que finalmente terminan siendo costos para nuestros países, ¿no? Eso desde el punto de vista económico del levantamiento de estas iniciativas. Pero por otro lado, acá estos proyectos usan mucha agua, por lo tanto aquí hay un tema fundamental con el agua que se usa para los procesos, pero también el agua que se contamina con los desechos de los procesos. Está el impacto de las emisiones, ¿no? Porque aquí, claro, se hace una aritmética muy simple, ¿no? De fabricar metanol con hidrógeno y con CO2 y luego gasolina sintética.
Pero en ese tramo, si uno hace el balance, hay una cantidad de emisiones químicas, hay una cantidad de gases que se van a la atmósfera, hay una cantidad de sustancias químicas que se generan como residuos líquidos que tienen que ser transferidos a alguna parte de la naturaleza o de los territorios de las comunidades. Entonces hay impactos locales que son muy importantes porque la planta acá está planteada con una envergadura muy grande, ¿no? O sea, esta planta es el doble de la planta que la misma empresa pretende construir en Chile, a lo menos el doble, ¿no? Entonces, por supuesto, los impactos también se multiplican en esa proporción. El tema del empleo, que se plantea siempre como una necesidad a cubrir en los territorios, es un tema bien que hay que analizar también, ¿no? Sin duda nuestros pueblos, nuestras comunidades tienen muchas necesidades, pero estas plantas, por ejemplo la de Chile, va a necesitar y va a dar 400 empleos en una inversión de más de $1.000 millones, ¿no? Entonces uno saca la cuenta de la intensidad del capital invertido respecto del empleo y las soluciones sociales que trae, versus los impactos ambientales, al aire, al agua, etcétera. Entonces, creo que esas discusiones también hay que darlas para efecto de que no nos estén tratando de seducir con ofertas que en realidad no van a resolver grandes problemas que tiene hoy día la población. Bien, ahí escuchábamos a Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Bueno, hablaba un poco sobre el impacto de estas fuentes de hidrógeno verde en nuestros países, que además en Chile ya lo están viviendo, ya hay algunas plantas de esto. Ahora a quien vamos a escuchar es a Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez es la presidenta del plenario del PIT-CNT de Paysandú, además integrante de la Intersocial de Paysandú, y nos habla sobre el aporte de este encuentro binacional a la discusión, y además de algo que están haciendo en Paysandú, que es Firmar por el Río. Nos explica Cecilia Sánchez del PIT-CNT de Paysandú, bueno, qué es Firmar por el Río. Escuchamos a Cecilia. Sin duda, dialogar con otras nacionalidades sobre un mismo problema siempre aporta mucho. Muchas veces uno, en la lógica de nuestros territorios, a veces desconocemos cómo lo viven otros lugares estas situaciones, y bueno, los aportes siempre son válidos, y también la síntesis que saca es que en realidad como ciudadanos y ciudadanas estamos viviendo situaciones comunes que podemos también revertirlas en común. Bueno, Firmar por el Río es una iniciativa que surge de la Intersocial Paysandú, en conjunto con un grupo ambientalista, Ambiente y Diversidad, de la ciudad de Paysandú. En realidad la iniciativa es declarar área protegida. Digo, esto tiene una historia atrás. Este grupo ya había planteado declarar área protegida a las islas del Queguay y del Uruguay, del río Uruguay, y bueno, eso se planteó hace años al Ministerio de Ambiente de Uruguay, y fue autorizado hace muy poco, pero se le sacaron los padrones donde ahora se pretende implementar una planta de hidrógeno verde. A raíz de esta situación, que científicamente no tiene ni una justificación, porque esa zona también pertenece al ecosistema de las islas del río Uruguay y Queguay, tomamos la iniciativa de presentar hacer una consulta popular a nivel de Paysandú, que eso nos habilita la ley. Entonces, recolectando el 15% del padrón electoral de Paysandú, llevar la discusión a la Junta Departamental, y en caso de que no se apruebe en la Junta, y el intendente de Paysandú tendría que decretar plebiscito, o sea que todos los ciudadanos que estén en el padrón electoral de Paysandú votarían si están de acuerdo o no en declarar esos padrones integrados al Sistema Nacional de Integrado de Áreas Protegidas, que sería la isla de Queguay y el Uruguay.
Muy bien, y escuchábamos a Cecilia Sánchez del PIT-CNT de Paysandú. Hablando de Paysandú, le mando un saludo a Bruno, que nos está acompañando ahora acá en el estudio. Bien, ahora vamos a escuchar al otro lado del río, a la multisectorial de Colón, a Carlos Ferretti, que también nos habla, bueno, del aporte de este encuentro binacional y, bueno, y por qué la multisectorial de Colón se opone a la construcción de GIF, de la planta de hidrógeno verde de GIF. Cuando Facu tenga pronto el video. Lo que teníamos de hace mucho tiempo, poder encontrarnos, porque sabemos que cualquier tipo de situación que diferencia criterios, en este caso en el aspecto económico, por la instalación, en este caso de HIF en Paysandú, podía generar algún tipo de conflictividad institucional por un lado y social por otro. Entonces, desde el principio pensamos que la conflictividad social no puede enfrentar a dos pueblos que son prácticamente hermanos, han desarrollado juntos un proceso histórico de hace muchos años, tienen firmado un montón de acuerdos, de colaboraciones, de integración, acuerdos de paz, acuerdos de distintos tipos de colaboraciones para justamente viabilizar esa hermandad. Y en este momento una mala decisión institucional para nosotros, que es la instalación de HIF en ese lugar, hace que, bueno, ya empiecen las rispideces, como pasó hace muy poquito tiempo con la fiesta de artesanía acá en Colón, que un artista se expresó su mirada sobre lo que estaba sucediendo y al decir no a HIF disparó en las redes sociales un enfrentamiento que no está bien, no tiene razón de ser y no es lo que se está buscando justamente por eso. Me gustaría destacar que nosotros no estamos en contra y entendemos la necesidad de trabajo que hay en la República Oriental del Uruguay. Lo que no podemos comprender es cómo esa decisión institucional fue tomada sin haber considerado a la población de Colón, que hace 40, 50 años tiene un destino que es producción de alimentos y justamente de servicios al visitante, que se denomina genéricamente turismo, ¿no es cierto? O sea, hay un vector económico que ya está instalado, que tiene un empleo de 6.000 o 7.000 personas, que los uruguayos, la gente de Paysandú particularmente, conoce porque viene asiduamente a visitar Colón, vienen de compras, vienen a esparcirse, vienen a los negocios de Colón, o sea, el pueblo colonense lo conoce al tema. Por ende, en el caso del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también porque fue criado acá en Colón, porque es hijo de un ex cónsul de la zona. O sea que no podemos comprender cuál es la razón. Si el argumento es que van a obtener el dióxido de carbono de Alur, es insuficiente porque le provee aproximadamente el 5%. Es muy poquito lo que Alur está proveyendo de insumo que ellos necesitan para la producción de metanol, conjuntamente con el dióxido de carbono. No me quiero meter en la parte técnica, pero bueno, digamos que no justifica. Tambores va a recibir el dióxido de carbono de una empresa que está a 140 kilómetros y sin embargo no se le mueve, no se despeinan por esa situación. Y acá parece ser que la causa fundamental es por la cercanía del lugar. No, creemos que hay otra razón. Estamos desconfiando de esta aparente instalación de una nueva papelera en esta zona. Ya hay tecnología que puede capturar el dióxido de carbono de la cocción de pasta de celulosa. Entonces, bueno, o sea, un polo industrial de Paysandú en este caso, frente a Colón, es innecesario porque nos lleva a un conflicto. Y esa es responsabilidad justamente de aquellos que toman las decisiones en el Uruguay. Bien, ahí escuchábamos a Carlos Ferretti y hablaba sobre la oposición que tienen desde el otro lado del río a que se construya esta planta en ese lugar. Cerati. Siempre le entendí Ferretti. Mirá, será algo, vamos a preguntar de la música ahí. Gracias, Bruno. Bueno, ahora vamos a escuchar a Pablo Díaz Esteves, que es de la Universidad de la República, del Observatorio de Política de Tierras. Lo que Pablo Díaz habla en este momento es cómo estos grandes proyectos impactan sobre las economías locales. Habla también sobre Tambores, que también está por... El Tambores está por crear, también hay un proyecto de una planta de hidrógeno verde. Y bueno, vamos a escucharlo a Pablo Díaz Esteves, hablar sobre cómo impactan estos proyectos en las economías locales. Bien, estuvimos discutiendo un poco lo que son los proyectos de hidrógeno y metanol en la zona de Tacuarembó, límite con Paysandú. Entonces, ahí lo que estamos señalando es de que no solamente se está muy cerca de la zona aflorante del acuífero guaraní, sino que también se está en muchas nacientes de cursos de agua de la cuenca del Río Negro. Entonces, la cuenca del Río Negro es una cuenca
muy sobreexplotada, digamos, a nivel de lo que sería las aguas superficiales, por el modelo silvícola, el modelo forestal que tiene el Uruguay desde hace 30, 40 años. Entonces tenemos allí los departamentos de Rivera y Tacuarembó con, digamos, una expansión forestal muy importante, más, digamos, vinculada al pino, a los aserraderos en Rivera, pero también con presencia de eucaliptus y de madera para celulosa, y con una expansión más reciente de para UPM2 en la zona de concentración forestal asociada en Tacuarembó y también en parte en Cerro Largo. El Río Negro, como ustedes saben, tiene distintos embalses para represas hidroeléctricas. El principal de ellos es el del Rincón del Bonete. Ahí tenemos 110.000 hectáreas de espejo de agua, ¿no? Es una represa, la represa de Gabriel Terra, ¿verdad? Que cumple una función desde hace muchísimos años para la generación de energía eléctrica, pero también es una zona de pesca artesanal desde hace muchos años, con una pesca que se ha ido legalizando, pero que también ha sido una zona de pesca artesanal que llegó a tener hasta 100 familias que vivían de la pesca artesanal, legalizada y con proyectos muy interesantes en lo que sería el comanejo de esa fuente de agua para el cuidado de la reproducción de los peces. Entonces eso no solamente beneficiaba al pescador artesanal, sino que también beneficiaba a la naturaleza, porque si los pescadores artesanales que recorren esas 110.000 hectáreas de espejo de agua y solo ellos la recorren, cuidan el recurso, cuidan los peces, cuidan la reproducción de los peces, se ve beneficiada la vida del embalse, ¿verdad? Además que son unos monitores ambientales. Entonces, allí se estudiaron las dinámicas de las especies comerciales, por ejemplo, la tararira, que desova, se reproduce hacia, digamos, octubre, noviembre. Sin embargo, la UTE muchas veces le abría las compuertas, ¿verdad? Y todo lo que los pescadores cuidaban durante el momento de desove de los peces, se perdía porque la UTE abría la represa para la generación de energía eléctrica. Entonces ya con la UTE había dificultades de coordinación en los embalses. Mucho más, imagínense, con UPM. Cuando viene UPM2 y empieza a controlar un flujo mínimo asegurado por contrato para arrastrar sus efluentes que están aguas abajo. Porque UPM2 no vierte los efluentes de la principal planta de celulosa del Uruguay sobre el Rincón del Bonete, sino que los vierte sobre el embalse de Baigorria, que es donde está la ciudad de Paso de los Toros. Entonces, eso, digamos, necesita arrastrar esa contaminación aguas abajo, ¿verdad? Y por lo tanto asegurarse un cauce, digamos, como una especie de privatización del embalse del Río Negro. Entonces creemos que ahí hay mucha, digamos, cosa para coordinar entre los trabajadores de UTE, los pescadores artesanales, los impactos que tienen, además de todos estos megaproyectos, en general para todo el país, para esas economías locales que generalmente no se contabilizan en los estudios de impacto ambiental de estas grandes empresas. Por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental de UPM se hablaba ignorando el papel de esta pesca artesanal de carácter comercial que abastecía a un importante número de familias locales y que cada vez se van reduciendo, haciendo... Del Río Negro. Exacto. En el caso del proyecto Tambor, afectaría, digamos, la extracción de agua del proyecto Tambor, afectaría las nacientes de cursos que desembocan en el Río Negro, que llenan ese embalse que mencioné, afecta también la dinámica del acuífero guaraní, que está conectado, ¿verdad?, con el agua superficial. Y el acuífero guaraní está siendo sumamente agredido por la forestación. En Rivera nomás hay 178.000 hectáreas de forestación. No toda está sobre el acuífero guaraní, porque hay partes de Rivera que no están en las zonas aflorantes del acuífero guaraní, ¿no? Por ejemplo, están desde zonas que ya empiezan a ser otras capas geológicas, ¿verdad? Pero en las zonas donde hay forestación sobre el acuífero guaraní, ya hay, digamos, un estrés, podríamos decir hasta un ecocidio, ¿verdad?, sobre el agua, de una forestación que tiene 30, 40 años extrayendo masivamente agua del acuífero guaraní. Y a eso le sumamos la afectación del agua superficial sobre el Río Negro. Pero también en el caso del río Uruguay podemos pensar que esta misma dinámica que pasó en el Río Negro, de que no importó la pesca artesanal, no importaron las economías locales, y en el río Uruguay también puede pasar esto, ¿verdad? Que más extracción de agua del río Uruguay para un megaproyecto también desplace a pescadores artesanales que perfectamente pueden abastecer de alimentos a Colón, a San José, a Paysandú,
por ejemplo, con peces como el dorado, como, digamos, otras especies que son muy valoradas a nivel alimenticio. Bueno, esas fuentes de trabajo que se pueden seguir perdiendo no se contabilizan y se hace, digamos, una propaganda de las que supuestamente se van a generar, ¿no? Cuando en realidad las economías locales vienen resistiendo y persistiendo durante décadas, ¿verdad?, con un uso más o menos sustentable de los recursos. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Pablo Díaz Esteves hablando sobre el impacto de estos proyectos, de los grandes proyectos en las economías locales. Y para cerrar las entrevistas que se hizo durante la jornada binacional sobre hidrógeno verde ahí en Paysandú y Colón, vamos a escuchar a Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero del Sur, que nos habla sobre las especulaciones financieras de los proyectos de hidrógeno verde. Muy interesante lo que dice, porque veremos si no estamos hablando de una de estas, ¿no? Vamos a escuchar a Hernán y después se nos suma Johnny Saldivia para darle que nos cuente un poco sobre qué pasó eso de fin de semana, bueno, jueves, viernes y sábado en Paysandú. Escuchamos a Hernán Escandizo de Obsur. En la Argentina, a la salida de la pandemia se anunciaron, por lo menos en la región patagónica, unos 10 proyectos de hidrógeno verde. Muchos de ellos eran sumas de miles de millones de dólares. Se proponían proyectos de varios gigas y que iban a ocupar grandes extensiones de tierra. Y uno, cuando se pone a rastrear un poco, bueno, se encuentra con que las empresas que postulan estos proyectos no tienen primero que no tienen un desarrollo o una expertise en lo que es la producción de hidrógeno verde, y que tampoco tenían en cartera haber desarrollado grandes proyectos en esa escala. Entonces eso ya levanta un poco de sospecha. Y después, bueno, lo que se ve con el paso del tiempo es que, además de que estos proyectos no han prosperado, en muchos casos entendemos que estos proyectos no prosperaron, bueno, porque no existe un mercado de hidrógeno que esté demandando esa producción, pero también porque tienen un fuerte carácter especulativo. Para muchas empresas, el hecho de poder poner en sus portales que tienen proyectos en diferentes regiones del planeta, proyectos de grandes dimensiones, también hace que se vuelvan como receptoras de inversiones, de inversores individuales, pero también se accede a posibilidades de crédito, que es lo que hoy se ve en la Argentina. De los proyectos que todavía siguen como en carreras porque tienen algún apoyo directo o de la Unión Europea o del Estado alemán. Después de los otros proyectos no se han registrado en los últimos años, y lo que se ve es que no hay mercado, pero también hay un fuerte carácter especulativo en todo esto, ¿no? Bien, ahí escuchábamos entonces a Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero del Sur de Argentina, como se habrán dado cuenta, en Neuquén está Hernán. Y bueno, Johnny, contanos un poco ahí a grandes rasgos. Ya escuchamos a Lucio, Cecilia, Carlos, Pablo y Hernán, pero bueno, desde AUTE también estuvo Johnny Saldivia sobre cómo fue este encuentro. Bien, a ver, el encuentro la verdad que salió muy bien, creo que salió muy potenciado también en ambas partes, ¿no? Tanto en Colón, que lo hicimos ahí en San José, digamos que está a unos kilómetros de Colón, donde participaron hasta las autoridades del propio municipio, y en Paysandú también pudimos juntar, tuvimos toda una tarde de trabajo, además de las actividades públicas. Tuvimos una jornada de trabajo, una mesa de trabajo con todas las organizaciones que estaban invitadas y habían participado a lo largo del día. A la noche hicimos la actividad, la mesa de intercambio. A ver, cosas que pueden ser complejas. Esto yo no dudo de que vaya a terminar generando un conflicto binacional, ¿no? Acá no es sembrar terrorismo, no son los cortes de puente de Gualeguaychú, pero no sabemos en realidad en qué puede decantar esto, porque realmente la población de Colón se está viendo afectada en su cotidiano, digamos, ¿no? En su economía. Ellos viven del turismo, gran parte de ese pueblo.
y ven cómo esta planta va a afectar lo que es desde un impacto visual hasta los supuestos riesgos que puedan tener, porque en términos termina siendo una biorefinería, básicamente, lo que se termina generando. No solo la planta de los electrolizadores y la generación del hidrógeno, sino que, bueno, esto ya la planta está definida para generar biocombustible. Los e-fuels que son tan conocidos ahora últimamente, bueno, pasa a ser un combustible sintético más, el cual sería el producto final de la planta según los planes que han presentado, ¿no? Y ahí las distintas voces, ¿no? La de Colón, la de los compañeros que traen la experiencia desde Chile con esta misma empresa H&F, que acá se vendió como una empresa con un respaldo bárbaro en lo que son este tipo de proyectos. Y cuando vamos a ver la planta experimental, yo le digo planta experimental porque es una planta que tiene un aerogenerador de 3 megavatios nada más. Con eso Con eso ha generado algunos litros del combustible sintético que lo ha incluido en Chile a la fórmula Porsche, ¿sí? Sí, es en Chile. De hecho, nosotros estábamos haciendo la actividad y bueno, todo el lobby comercial, Auder y compañía, había llevado a parte de los ediles y algunos miembros ministeriales en un viaje a conocer la planta, a generar todo un relato. De hecho, le ponen un vehículo que funciona con este combustible para que den una vuelta a manzana y vean lo lindo que es. Pero no deja de ser una planta experimental muy pequeña, de muy pocas dimensiones, comparado a lo que quieren al proyecto acá, ¿no? Entonces, también de que no hay ningún otro proyecto en la región que esté funcionando. No hay ninguna planta de producción que esté en construcción, digamos, ¿no? Son todas especulaciones y contratos y acuerdos firmados en una hoja de ruta, en una política nacional, tanto de Chile, Argentina y Brasil. Perú también está en esta vuelta, y nosotros, bueno, especulando y viendo quién genera mejores condiciones y costos más baratos. Lo que también es real de que algunos proyectos ahí en Punta Arena, esta planta de H&F está en Punta Arena, había un proyecto de la empresa Total, que de enormes dimensiones, más grande que el de H&F acá, que se acaba de caer, se pinchó, porque bueno, en realidad no hay un mercado para estos combustibles todavía definido. Europa hizo una avanzada en búsqueda de nuevos energéticos en función de lo que venía pasando en la propia guerra y en la disputa comercial que tiene con Estados Unidos y China. Y bueno, eso ahora está como medio frenado, ¿no? Digamos, todos esos posibles proyectos, posible mercado que había, se ha visto afectado. En España algunos grandes proyectos ya dejan de ser grandes proyectos y son pequeñas plantas generadoras de hidrógeno, que ahí no tendrían tanto problema porque no hay un tema de transporte marítimo ni nada por el estilo, sino que sería para el uso local. Pero es real que también, dicho por los propios promotores de los proyectos, acá a España lo que le faltó es la estructura para poder llevar adelante esto, porque ellos no tienen un privado que vaya a invertir en redes de transmisión o en plantas generadoras. Acá sí lo encuentran porque, bueno, termina siendo el Estado el que termina dando ese respaldo y el que pone a disposición los bienes y la estructura que tenemos hoy generada y la cual todavía estamos pagando. Entonces, esa es la discusión nuestra dentro de todas las aristas que tiene, el impacto social, ambiental, el uso del agua, los territorios, el lobby comercial, la generación de fuentes de trabajo, que todavía no están garantizadas tampoco. Y en nuestro caso particular, la generación de energía eléctrica. Con este proyecto puntual, dos cosas. La acumulación de energía, estamos hablando de que es un proyecto que propone en su etapa final tener la misma cantidad de energía renovable instalada que la que está hoy en el país. Entonces hay una acumulación por un solo proyecto que nos preocupa muchísimo. Sabemos que acumular energía es acumular poder, digamos. Sí, sin duda. Cuando conversamos en términos generales y políticos, acumular energía es acumular poder. Pregunten por qué se hacen las guerras. Y el segundo tema es el contrato, que está todo el mundo muy, muy apurado por hacerlo. El intendente de Paysandú ayer creo que salió a decir, este proyecto depende de UTE, de que se firme. Y realmente por los números que hemos conocido, los números que vimos cuando el proyecto se
se inició, con el cual ganó la oferta, son precios que realmente le van a generar una pérdida millonaria a lo que es la UTE. Bueno, y ahí el impacto que tiene eso. Porque ya lo hemos dicho en distintos ámbitos, acá lo que hay que hacer es, bueno, en todo caso, y en las peores condiciones, si realmente esto es un proyecto que va de la mano de un desarrollo de una política país, alguien tiene que asumir el costo. Porque si acá tenemos pérdidas de $1 millón, de 10, de 50 o de 70, alguien tiene que salir a blanquear de que, bueno, este proyecto para UTE, empresa pública, va a ser deficitario. Vamos a generar un subsidio para que el proyecto funcione. ¿Quién paga esos costos, esos números negativos? ¿Van a ir a la factura eléctrica disfrazados con otros números? Entonces, esa respuesta hay que darla, porque si va a la factura eléctrica, bueno, quiere decir que todos nosotros estamos subsidiando el proyecto de HIF, el cual va a exportar su combustible sintético a Europa, a Alemania, con el cual tiene algún supuesto acuerdo firmado para la industria del acero verde, donde después ese acero verde termina siendo otro vehículo que emite, que emite carbono o una tanqueta de guerra. Entonces, yo creo que esas cosas hay que plantearlas y hay que discutirlo con todos. No son los sindicatos, no es el gobierno, es la sociedad en su conjunto que tiene que definir qué hacer con sus bienes comunes. Bien, según dijo la ministra Cardona, como que en marzo se deben tomar algunas definiciones importantes que con este tema, que igual como que la última palabra la tendría la empresa a fin de año, y además dijo que el memorando firmado en diciembre es público. Sí, Eso. Este es público y dice muchas cosas que está bueno leerlo, nosotros lo utilizamos en el taller, porque realmente no pone solo la UTE a trabajar para este proyecto, ¿no? Pone al Ministerio de Obras Públicas, pone a la propia ANCAP, pone a los entes reguladores a generar normativas, pone a la universidad y a las instituciones educativas a trabajar para este proyecto. Entonces, no es solo UTE. Claro, estamos todos trabajando para Gil. Estamos todos trabajando para este proyecto. Sí, claro. Y la verdad que para este y para los otros, hidrógeno verde, no nos vamos a olvidar de tambores. Sí. Está la discusión del agua también, pero la cuestión acá es en qué lo vamos a usar nosotros, también sería bueno saber, ¿no? Porque ahora, el otro día aparecieron la noticia de los camiones del proyecto que está en Fray Bentos, que eran 8 camiones de la empresa Hyundai, sí. Donde, bueno, la planta fotovoltaica ya está pronta, están envueltas con los electrolizadores. Ahora, ¿cómo va a ampliar? ¿Cómo juega esto con respecto a la movilidad eléctrica? ¿No? ¿Va a haber un cambio en la matriz, en la movilidad, en el transporte? ¿Va a ser el gas, que estamos importando gas? ¿Va a ser el hidrógeno verde? ¿Va a ser lo eléctrico? Esas líneas, nosotros hoy no vemos una línea definida de decir, bueno, hacia dónde apunta el país en este sentido, que no puede ser apuntar hoy, sino que sabemos que esto apuntar son 20 años adelante, ¿no? Son políticas acordadas para llevar adelante. Entonces, sí, yo creo que depende del contrato de UTE, además de la COMAP y todas las exoneraciones fiscales que ya tiene, que en algún momento estaría bueno blanquear y que la población sepa. Eso no se dice en el memorándum, pero sí se trabaja en un proyecto de la COMAP para las exoneraciones fiscales. Está bueno saber a cuánto renuncia el Estado en términos impositivos, ¿no? Pero con respecto a UTE, nosotros tenemos este planteo. Es decir, porque después es muy fácil, cuando la empresa empieza a dar números negativos, caemos en el relato de la empresa pública es deficitaria, no rinde lo que tiene que rendir. Es contradictorio que tengamos restricciones con el ingreso de personal, un montón de vacantes sin cubrir, falta de presupuesto en algunas inversiones, pero o privatizando parte de lo que es el proceso de la propia UTE, porque no hay cómo invertir y necesitamos que el capital privado venga a invertir, pero sin embargo estamos subsidiando este tipo de proyectos. Entonces son varias cuestiones que bueno, están sobre la mesa y hay que discutirlas. Con la falta de inversión también que hay, ¿no? Además. Nosotros no somos negados, es decir, nosotros no decimos no al hidrógeno verde. No al hidrógeno. Pongámosle el color que quieran, porque bueno. El tema es cómo, para qué y para quién, ¿no?
Si acá me vienen y me plantean que vamos a dejar de quemar fuel oil para que nuestro transporte público sea a hidrógeno, y bueno, veremos cómo y dónde podemos generarlo con nuestro bien y generar un menor impacto. Eso me parece que puede estar bien. Ahora, de la forma que está planteado, Sí. tenemos que decir que no. Explotar nuestros recursos, tanto naturales como económicos, para que en realidad no Sí. sea para acá, es complicado. Es seguir, ¿no? 5 siglos igual. Bueno, sí, el tema es que nosotros tenemos que dar la discusión. Digo, nosotros lo planteamos hasta en el propio secretariado. Ahora creo que también los compañeros de Ambiente y Desarrollo Productivo en el CNT están preparando un par de charlas y bueno, y de talleres para poder intercambiar, además de lo que venimos haciendo nosotros. Hay que escuchar a la población, las organizaciones sociales, ambientales, hay que escucharlas. Digamos, no podemos caer en esa de cortarnos solo y no escucharlos. Ya tenemos lo que pasó con Aratirí, ya tenemos lo que pasó con el proyecto Neptuno. Yo creo que es necesario dar un debate abierto y que no quede cerrado a veces a un acuerdo multipartidario donde los partidos políticos estén de acuerdo y nada más. Entonces, creo que es necesario el debate y que la voz de todos esté sobre la mesa. Sí, déjame sumarle ahí también, ¿no? Lo de la generación de energía, que creo que ya está la muestra de ese acuerdo multipartidario y todo lo que está pasando en realidad con la energía y bueno, con clientes libres ahora también. Y sumar UPM también y las plantas que van a dar mucho trabajo y las plantas de celulosa, y ese trabajo fue para la obra, para la construcción y después en Yo realidad... soy un poco crítico en ese sentido, porque hasta hoy, ahora estamos poniendo en cuestión hasta la construcción. Exacto. ¿No? Porque la ministra lo denunció, me acuerdo, cuando era directora de UTE, el proyecto Chamberlain, una de las obras más grandes de la historia de la UTE, ¿no? 200 millones de dólares, costó algo más con todo lo que vino después, pero ahí teníamos, en ese momento, estoy seguro que en la bolsa de trabajo de los compañeros de la construcción y de la metalúrgica, habían compañeros en el seguro de paro o desempleados. Sí. Sin embargo, teníamos casi 400 trabajadores de origen chino, y esto no es en contra de su origen ni nada por el estilo, pero bueno, es una empresa que viene a construirle a una empresa pública una nueva estación y una línea de transmisión, y el gran porcentaje de mano de obra es extranjero. Sí. Y que trabajadores hasta ahí nomás, ¿no? Casi esclavos. Y bueno, las condiciones, ni hablar, ya lo denunciamos varias veces, pero ¿cómo garantizamos hoy de que este proyecto GIF sea hecho con mano de obra nacional, por ejemplo? ¿O en qué porcentaje? Sí. Porque bueno, la gente de Colón también sabe que la empresa Techin, que era una de las posibles constructoras, ya estaba averiguando alojamiento del lado de Colón para instalarse. Eso, ¿cómo dinamiza la economía de Paysandú? Cruzan los trabajadores a trabajar y vuelven. ¿Qué porcentaje de mano de obra? ¿Cuántos empleos van a quedar? Tanto técnicos como de servicio. Porque después también se dice que genera mucha cantidad de nuevos empleos. Hay que ver la calidad y cuánto pagan por esos empleos. Porque estas empresas después no te contratan directamente ni la seguridad, ni la limpieza, ni ninguno de los servicios. Todo lo empieza a tercerizar y caemos en trabajadores que están precarizados, como los que están hoy en las empresas de seguridad, en las empresas de limpieza, que nosotros lo conocemos, que trabajan para UTE. Entonces, bueno, yo creo que son varias cuestiones a tratar y a discutir. Me preocupa de que no todos estemos discutiendo estos temas, ¿no? Sé que hay otras emergencias, pero acá se van varios años para adelante de lo que es el país.